Todo el tiempo desaparecen personas, en circunstancias misteriosas o poco claras. En ocasiones se localizan años después y otras se encuentran los restos, pero hay casos en donde parece que la tierra se los tragó o se desvanecieron en el viento. En estos casos, a pesar de la búsqueda y la investigación de la policía, siempre terminan en un callejón sin salida, sin pistas y con pocas opciones de qué es lo que le sucedió a esa persona. Casos como el de Brandon Swanson, que desapareció sin dejar rastro cuando regresaba a su casa en 2008. O el caso de Andrew Gosden, que salió de su casa en Londres y nunca más volvió a ser visto. Estos son solo unos casos que siguen desconcertando hasta hoy. Sin embargo, hay un caso que destaca y que no es tan reconocido. Tenía solo 20 años. Vivía en una tranquila ciudad. Estaba limpiando el patio de su casa. Y luego, desapareció. Sin testigos, sin violencia, sin una sola pista concreta. Esta es la historia de Branson Kane Perry, uno de los casos más inquietantes de personas desaparecidas en la historia reciente de Estados Unidos. Branson nació en 1981. Era tranquilo, amable y muy querido por sus amigos. Vivía con su padre, Bob Perry, en una casa modesta en Skidmore, Missouri. Su madre, Becky, estaba separada del padre, pero aún era parte de su vida. El 11 de abril de 2001, Branson estaba en casa ayudando a su padre a limpiar el patio. Bob tenía una cirugía programada y Branson se encargó de dejar todo en orden. Ese día, 2 amigos de la familia estaban ayudando a Branson a arreglar el alternador de un coche en el patio. En un momento, Branson entró a la casa a buscar unas cuerdas. Nunca regresó. Se supone que iba a dejar las cuerdas en el cobertizo. Nadie lo vio salir corriendo. Nadie escuchó gritos. Su abuela, llamada Joanne, fue a su casa días después y la encontró sin llave y vacía. Ella sabía que algo andaba mal, y cuando no pudo contactarlo después de varias llamadas, le avisó a la mamá de Branson, Rebecca. Rebecca confirmó que tampoco había sabido nada de él. El 17 de abril, sin rastro de Branson, presentaron un informe de persona desaparecida. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que la vida de Branson había tomado algunos giros complicados. Según los informes, había estado experimentando con marihuana y anfetaminas, y llevaba una botella de Valium el día que desapareció, aunque no está del todo corroborado. Lo buscaron por caminos, campos y granjas, pero no había rastro de él. La policía encontró en el diario personal de Branson que había escrito que alguien lo había lastimado y que estaba asustado. La policía interrogó a personas de su círculo involucradas con las drogas, pero todos pasaron las pruebas del polígrafo y afirmaron que no lo habían visto recientemente. Incluso hubo rumores de que Branson podría haberle debido dinero a traficantes de drogas, lo que agregaba un posible motivo para un acto criminal. Su padre, Bob, pensó que tal vez Branson había hecho autostop a Kansas City para quedarse con amigos, ya que su coche no funcionaba en ese momento. El caso dio un giro inquietante en 2003 cuando Jack Wayne Rogers, un ministro y líder de los Boy Scouts, fue arrestado por cargos no relacionados. Rogers resultó tener un lado violento y oscuro. La policía encontró publicaciones en foros de internet vinculadas a él en el que describía un incidente horrible en el que recogió a un autoestopista rubio, al que abusó, torturó y mató, para después enterrar el cuerpo en una zona remota de Ozarks. Aunque Rogers negó conocer a Branson, las autoridades encontraron un collar de garra de tortuga en su posesión, un collar que se parecía mucho al que tenía Branson. A pesar de esta inquietante conexión, Rogers continuó negando cualquier participación en la desaparición de Branson. Las teorías abundan sobre lo que pudo haber pasado con Branson Perry, como que fue víctima de un crimen sexual o que escapó voluntariamente o tuvo amenazas. También la posibilidad de involucramiento con personas peligrosas en Internet o traficantes de sustancias. Pero lo más extraño es que no hay ninguna evidencia clara de fuga o violencia. Su cartera, ropa y pertenencias estaban intactas.
El caso de Branson Perry sigue sin resolverse, con solo fragmentos de evidencia inquietante. Su familia todavía se queda con preguntas, y la ciudad de Skidmore continúa atormentada por el misterio. Al día de hoy hay más preguntas que respuestas. Una línea de la investigación iba dirigida hacia el hecho que al parecer Branson parecía haber estado preocupado. Hablaba poco, dormía poco. Algunos amigos dijeron que parecía ansioso los días antes de desaparecer. Según esta teoría, tal vez Branson sabía algo que podía arruinar vidas. Quizá era testigo de un delito, quizá fue amenazado para guardar silencio. Algunos aseguran que los dos hombres que lo ayudaban con el auto ese día sabían más de lo que dijeron, pero nunca fueron acusados de nada, pues no había pruebas de que ellos tuvieran algo que ver. Al final solo son especulaciones y teorías. Han pasado más de 20 años desde la desaparición de Branson Perry. Las teorías han ido y venido, pero al final no ha habido nada en concreto. El caso sigue abierto. Sus padres Bob y Rebecca fallecieron sin conocer el destino de su hijo. Y con eso, el caso perdió fuerza. Pero gracias a foros como Reddit y páginas de Internet, el caso se ha mantenido relevante y no ha sido olvidado. Decenas de teorías, mapas interactivos, comparaciones con otros casos sin resolver en Missouri y en Estados Unidos. Se buscan responder las preguntas sobre cuál habrá sido su destino. ¿Podría Branson estar aún con vida, viviendo bajo otro nombre? ¿Fue parte de una red de tráfico? ¿Fue víctima de una conspiración local que nadie se atreve a nombrar? Lo cierto es que más de 20 años después, el nombre de Branson Perry sigue apareciendo en listas de desaparecidos. No hay cuerpo, no hay rastro. El caso de Branson Perry seguirá siendo una de las desapariciones más misteriosas de Estados Unidos. Tal vez nunca se sepa la verdad, y solo se archivará como una desaparición más que nunca pudo resolverse.